Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Media. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un podcast desde cero y sin depender de plataformas de terceros, donde tú vas a tener el control absoluto de tus producciones. Así que, ¿nos vamos al estudio? Pues ya estamos en el estudio de casa y como he dicho antes, hoy te voy a enseñar cómo crear tu propio podcast sin depender de plataformas de terceros. Porque tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero desde mi punto de vista yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes, a pesar de que tengo un podcast en una plataforma como es Anchor. Una de las ventajas más importantes es que controlas al 100% tu contenido. Es decir, tienes la libertad de decir lo que quieras, que no habrá una plataforma que te pueda censurar. Pero ojo con la legislación, es decir, derechos de autor, delitos de odio, etc. Otra de las grandes ventajas que tiene es que tú controlas la calidad. Muchas de las plataformas, gratuitas sobre todo, lo que hacen es reducir la calidad de los audios que se suben. Por ejemplo, en Anchor es a 64 kilobits por segundo en mono, en iVoox eso es más o menos a 128, depende del podcast, pero 128 estéreo, que sería más o menos lo mismo, 64 kilobits por canal. Luego está Spreaker, que no te hace una reducción de la calidad. Es una opción interesante, pero la mayoría de las plataformas lo que hace es reducir la calidad de estos audios que subimos. A ver, si es voz, pues bueno, tampoco pasa nada, pero si tenemos un podcast musical o queremos que los audios suenen muy bien, si tenemos un micrófono que nos ha costado un dineral y luego los oyentes lo van a escuchar a 64 kilobits por segundo, pues francamente, ese desembolso por ese micrófono no habrá valido la pena. Es por eso que si queremos un podcast de calidad y que suene bien, debemos de controlar la calidad de nuestros audios. Por eso es un gran pro el poder gestionar nosotros mismos nuestro propio podcast, porque nosotros también definimos qué calidad de audio va a tener y también qué calidad de audio va a recibir el oyente. Luego también controlamos la publicación, dónde va a salir, en qué plataformas, en qué buscadores, etcétera, etcétera. Además, sin restricciones de publicación, es decir, con el feed, cualquier persona puede suscribirse desde cualquier aplicación. Los oyentes no necesitan descargarse una aplicación específica para poderte escuchar, sino con cualquier lector de podcast, con cualquier suscriptor de podcast, con cualquier podcatcher, pueden escucharte. Luego, la vida de publicación. Tú decides la duración de la publicación, es decir, si ese podcast va a estar disponible 1 año, 2 años o de forma indefinida. En cambio, si lo tenemos en una plataforma, las plataformas pueden cerrar y si cierran, pues te quedas sin podcast. Y posiblemente también te quedes sin contenido. Pero no solo pueden cerrar, también pueden cambiar las condiciones. Una plataforma que podría ser gratuita en un principio, pueden hacerla de pago en un futuro y dejar así a todos tus oyentes colgados. Luego tú tienes el control del presupuesto. Lógicamente hay que hacer una pequeña inversión, pero siempre puedes determinar cuál es la mejor oferta e irte a cualquier hosting que tú creas conveniente y nunca vas a perder la información. En cambio, como he dicho, la plataforma puede cambiar sus condiciones. Ahora te puede ofrecer un precio, pero a cabo de un tiempo te lo puede subir y luego para migrar a lo mejor lo puedes tener bastante difícil el poder migrar el podcast. Porque una cosa muy importante del podcast es el RSS. Quien controla el RSS controla el podcast. Y luego también está la migración del RSS. Es decir, si tú en un futuro pues quieres cambiar de servidor o quieres cambiar de dominio, tú tienes el RSS y tú lo puedes gestionar. En cambio, normalmente las plataformas, ellos se quedan con el RSS. Y es por eso que es mejor que tú puedas controlar el RSS, que es al fin y al cabo el archivo con el que tus oyentes se suscriben. Vamos a por los contras. Uno de los contras es que te lo tienes que hacer todo tú mismo. Sí, existen herramientas que te facilitan, pero gran parte del trabajo corre a tu cuenta. Luego se necesita una pequeña curva de aprendizaje. No es abrir una cuenta, poner ahí tus audios y funcionar, sino requiere una pequeña curva de aprendizaje, pero una vez le coges en tranquilo es coser y cantar. Otro de los inconvenientes que podría haber sería la monetización. Algunas plataformas te pueden ofrecer pues la opción de que tus oyentes paguen una cantidad o que la plataforma te ofrezca un dinero por la exclusividad. Cuando te lo gestionas por tú mismo, tú tienes que buscarte la monetización. Luego hay que mirar si te compensa estar atado a una plataforma o no, porque normalmente estar atado a una plataforma exige a los oyentes que se descarguen esa aplicación. En cambio, un podcast libre, cualquier persona se puede suscribir desde cualquier aplicación. Y como he dicho, tú controlas siempre el contenido y la calidad.
Bien, no sé si te he convencido para que hagas tu propio podcast, pero si es así, vamos a avanzar, porque ahora te voy a enumerar lo que necesitarías para poder empezar a hacer tu propio podcast y tenerlo controlado bajo tu supervisión y bajo tu control. Empezamos con el alojamiento. Necesitamos un lugar donde poder poner los audios y sobre todo el RSS o el feed, que es el archivo con el cual los oyentes se suscriben. Te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que hice ya hace unos meses sobre el ABC del podcasting, donde te explico detalladamente cómo funciona la tecnología que hay detrás del podcasting. Como he dicho, necesitamos alojamiento, necesitamos un lugar donde colgar los audios y el RSS. Podemos hacerlo de diferentes formas. Una, podemos contratar un hosting, que podemos encontrar hosting pues en un montón de sitios, GoDaddy, SiteGround y un montón de plataformas donde contratamos un hosting que, dependiendo de lo que nosotros queramos, pues pagaremos más o pagaremos menos. Otra de las opciones es tener un NAS en casa. Un NAS es un disco, podríamos decir que sería como un disco duro con acceso a la red. Hay NAS que permiten tener un servidor web y poder ahí tener nuestra página web, pero sobre todo tener nuestros audios y nuestro RSS. Y luego también tenemos la opción de Archive. Archive es una empresa que podemos subir audios de forma gratuita, o al menos de momento. Pero como he dicho, si optamos a esa opción, también dependemos de un tercero. Luego tenemos que pensar, ¿vamos a necesitar web o no? No es obligatorio tener web para un podcast. Aquí en Suecia, por ejemplo, hay muchos podcasts que incluso están en el top de Apple Podcast y no tienen página web, porque lo único para un podcast, para que se pueda escuchar un podcast, es los audios y el RSS. No es necesario tener una web. Se puede tener una página en Facebook, se puede tener incluso un perfil en Twitter o en cualquier red social, pero no es obligatorio tener una página web. Aunque por otro lado es recomendable. Podemos hacer una web básica en HTML con la información de nuestro podcast, algunas imágenes y sobre todo que esté ahí el RSS donde los oyentes se pueden suscribir. También podemos poner enlaces directos a las plataformas donde poder encontrar estos podcasts, por ejemplo Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Cast y otros podcatchers pues que permiten pues tener ahí nuestro podcast. Sería como tenerlo en Google, como tenerlo en los buscadores. Luego, otra opción sería instalar un CMS. Un CMS es un sistema de gestión de contenidos, por ejemplo, WordPress. Yo recomiendo un WordPress porque también nos permite gestionar el podcast. Bien, hemos decidido si queremos tener página web o no, tenemos los audios y ahora tenemos que generar el RSS. Crear el RSS o el feed no es muy complicado y se puede crear fácilmente con cualquier editor de texto. En la página web de haciendoelsueco.com pondré ahí pues un modelo de RSS para, por si quieres, te puedas basar en uno que ya exista. Luego también podemos generar de forma automática el RSS sin necesidad de editarlo manualmente. Existen varias herramientas como Feeder y es una opción a tener en cuenta. Además, Feeder también nos permite subir los audios y el RSS casi de forma automática y sin necesidad de web. Otra de las opciones, y que es la que he recomendado antes, es la de instalar WordPress, porque existen varios plugins que nos permiten gestionar de forma casi automática nuestro podcast. Uno de los plugins más populares es PowerPress, que nos permite la opción de subir los audios y de forma automática nos genera el RSS. Pues ya tenemos los audios, tenemos el RSS y hemos decidido si queremos página web o no. Ahora vamos a por nuestra dirección. Yo recomiendo tener un dominio, nuestropodcast.com, lo que sea. Normalmente las empresas que te ofrecen hosting te ofrecen también un dominio incluido en el precio. Eso depende de cada empresa. Pero sería interesante tener nuestro propio dominio. Ahora lo que nos queda es promocionar nuestro podcast. Podemos entrar en los diferentes podcatchers y dar de alta nuestro podcast. Es gratuito y gracias a ello nos pueden encontrar en estas plataformas. Por ejemplo, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox, Pocket Cast y muchos más. He de decir que si das de alta el podcast en Apple Podcast, muchos de estos podcatchers se alimentan de Apple Podcast. Así que es posible que el podcast también, al cabo de unos días, se pueda encontrar en varios sitios a la vez. Recuerda, porque esto lo cuento en el ABC del podcasting, estos buscadores de podcast lo único que hacen es como un catálogo de podcast. Ellos no alojan el podcast, no alojan el audio. El audio lo alojas tú, en tu servidor, en tu dominio, en tu hosting. Ellos lo que hacen es servir a los oyentes
tu podcast desde tu dominio, desde tu hosting. Y finalizo con el tema de la monetización. ¿Cómo podemos ganar dinero haciendo un podcast? Es difícil, no existe una varita mágica que haga así y ganes de forma automática dinero con tu podcast. Pero existen varias herramientas para poder tener dinero o poder recibir dinero de tus oyentes. Está Patreon, está Ko-fi, puedes poner enlaces para que la gente pueda hacer alguna aportación. Luego también existe la opción de buscar sponsors, pero esto corre a tu cuenta. Es decir, tú tienes que buscar tus sponsors, buscar contactos. Seguramente te pedirán estadísticas de cuántos oyentes tienes, de cuántas descargas tienes. Otra de las opciones para generar dinero es hacer merchandising, vender camisetas, tazas, pins. Puedes escribir y vender un libro, crear capítulos especiales, etcétera, etcétera. Eso ya depende de ti. Pues espero que te hayan servido mis consejos. Ya sabes, si tienes alguna consulta o dar tu opinión, lo puedes hacer en los comentarios de este vídeo. Si crees que lo que he contado es interesante, por favor, compártelo. De esta manera, este vídeo podrá llegar a más gente para así hacer crecer este canal y ampliar el contenido, los vídeos y hacer muchas cosas más. Muchas gracias por tu tiempo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho aún y nos vemos bien pronto. Hasta luego. Donde tú vas a tener el control al 100% de toda tu producción y de todo tu contenido. Hace frío, ¿no? Rico. Hace frío que hace. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, qué frío, qué frío. Uy, uy.